Buenas noches con todos y todas, bienvenidos sean ustedes a una nueva transmisión de los foros CLIC. Estos espacios organizados desde Fundación Esquel y el Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Para quienes nos conocen, saben que semanalmente estamos conectados a través de este medio para contarles cuáles son las novedades del trabajo que venimos realizando y también contarles de las realidades en otros territorios de América Latina. El día de hoy tenemos el gusto de estar conectados para abordar un tema que para muchos puede ser novedoso, para otros ya puede ser conocido, pero vamos a hablar sobre gobierno abierto y sobre todo cómo este proceso en Ecuador se ha convertido en un proceso inclusivo, un proceso que busca la participación, la colaboración y sobre todo la articulación del sector público y privado para impulsar distintos intereses y necesidades de la población. Es un gusto para nosotros también decirles que para quienes no nos conocen, Fundación Esquel y Esquel CLIC han optado por estos espacios para compartir información con ustedes vinculada a distintas temáticas. En esta semana, precisamente, Fundación Esquel está de aniversario y estamos cumpliendo 29 años de trayectoria. En esta trayectoria nos hemos sumado a distintas temáticas, como por ejemplo, democracia, participación ciudadana y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de sociedad civil. En esta ocasión también nos hemos sumado junto a diversos actores a la co-creación del Plan Nacional de Gobierno Abierto. Y bueno, es un gusto para mí presentar el día de hoy a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a Marcela Mora, coordinadora del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2021 de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Carolina Ponce, coordinadora del área de Gobierno Abierto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y Daniel Barragán, director del CIAT, de la Universidad de los Hemisferios, el Centro Internacional de Investigación sobre Ambiente y Territorio. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Les recordamos que pueden comentar ahí en los comentarios del Facebook cualquier pregunta, cualquier idea que ustedes tengan a lo largo de esta transmisión y estaremos gustosos de responderle. ¿Cuál es el principal interés de este foro? Nosotros buscamos acercar las ideas, los conocimientos sobre gobierno abierto, pero para eso vamos a empezar desde cero. Daniel, cuéntanos, ¿qué es esto del gobierno abierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto? Bueno, Anabel, muchísimas gracias. Creo que espacios como este nos ayudan justamente a difundir qué es esto del gobierno abierto, qué estamos realizando en el país para implementar este modelo que cambia un poco la lógica de la gestión pública. Y un poco en esa medida, el modelo de gobierno abierto lo que busca es generar un nuevo marco de gobernanza en la que el ciudadano es un eje fundamental en la gestión de lo público. Esto implica, por un lado, la inclusión de los actores no gubernamentales, o sea, no únicamente los ciudadanos, sino también las organizaciones de sociedad civil, la academia, los actores del sector privado, u otros actores que pueden estar interesados en un tema en particular. Y generar esa corresponsabilidad en estos actores para que se involucren en la gestión de lo público, para que participen, para que se informen de lo que está sucediendo. Y en este sentido, el modelo de gobierno abierto se fundamenta en 4 pilares muy específicos. El uno es la transparencia, el otro es la participación ciudadana, el otro es la rendición de cuentas y el otro es el uso de las tecnologías. Estos son los pilares que se fundamentan en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, que más adelante podemos comentar un poquito sobre esta alianza, pero que en el caso del Ecuador también los hemos de alguna manera tropicalizado de acuerdo a nuestro contexto y a nuestros intereses, y resaltamos mucho también nosotros el tema de la colaboración y la innovación, porque es importantísimo que todos estos actores que estén participando en los procesos de gestión pública también lo hagan en esta lógica de colaborar, de sumar, de generar acción colectiva para el bien público, ¿no es cierto? Y en este sentido creo que también es importante resaltar o rescatar algunos elementos que son básicos también para tener en cuenta el momento que hablamos de gobierno abierto, ¿no? Este modelo implica que haya una voluntad política, o sea, que el gobierno en sus distintas funciones o niveles esté interesado en llevar a cabo este tipo de procesos
que tengan una visión también estratégica, o sea, de mirar estos procesos de gobierno abierto como un camino, no como un fin, como un camino para lograr mejorar las condiciones de vida de las personas, para solucionar problemas o necesidades. Entonces, en esta lógica es importante que el gobierno también cambie la forma en cómo gestiona lo público. Eso es fundamental. Por otro lado, también es importante que la ciudadanía cambie también el chip y deje de lado un poco esto de la democracia representativa, en la que a través del voto delegan el accionar a un representante electo, y que vean la necesidad de transitar a esta democracia participativa, en la que son actores también de su propio desarrollo. Eso es fundamental. Si los ciudadanos no quieren participar, entonces este tipo de espacio y de mecanismos de inclusión no van a tener mucho sentido. Por otro lado, también es importante mirar a la tecnología como un aliado. Y en esto también hay que ser claros. O sea, no todo es a través de tecnología, no todo es a través de canales electrónicos. Hay muchos mecanismos de gobierno abierto que son con las personas en vivo, pero también las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ayudan mucho a potenciar los mecanismos de gobierno abierto. Y aquí hay que desmitificar también el tema del gobierno electrónico. Gobierno electrónico no es gobierno abierto, y eso es importante que quede claro. Es parte es una herramienta más del gobierno abierto, muy útil en ciertas circunstancias y para ciertos propósitos, pero necesitamos también el contacto cara a cara con el ciudadano, ¿no es cierto? Y por otro lado, también es importante resaltar que el gobierno abierto no es un modelo que debe implementarse únicamente desde el gobierno central o desde el ejecutivo, sino que es un modelo que debería abarcar a todo el Estado, a todas las funciones y a todos los niveles de gobierno. En el caso del Ecuador, estamos avanzando en un primer plan de acción de gobierno abierto que sí tiene efectivamente una visión y una lógica más desde el Ejecutivo, que lo está impulsando, pero hay otros actores como por ejemplo la Asamblea Nacional, que también está trabajando en temas de Parlamento abierto. Hay gobiernos locales que también lo están haciendo, el municipio de Quito, el gobierno provincial de Carchi, municipio de Ambato. Hay experiencias que dan cuenta de que este modelo de gobierno abierto es viable en nuestro país, ¿no? Seguramente en los inicios, en los primeros pasos, no todo funcionará de la manera que se esperaría, pero justamente esos aprendizajes del ir haciendo un camino son los que van a ayudar a que en el mediano y en el largo plazo el modelo pueda funcionar de una manera mucho más eficiente. Chévere, Daniel, muchísimas gracias. Entonces nos quedamos con esas ideas claves. Sobre qué es gobierno abierto, sabemos que es participación, colaboración, rendición de cuentas, co-creación, transparencia. No sé si se me está yendo otro elemento, pero es fundamental entender que cuando hablamos de gobierno abierto no estamos hablando únicamente de datos abiertos, no estamos hablando únicamente de gobierno electrónico, sino que estamos hablando principalmente de la articulación entre los diferentes actores del Estado y del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, como para impulsar distintas propuestas. Y con lo que me dices, hay varias experiencias ya de gobierno abierto, y quizás aquí es importante también ver que el tema de gobierno abierto no se está gestando únicamente en Ecuador, sino que se está dando con la participación de algunos países a nivel mundial, y en ese marco se ha creado la Alianza para el Gobierno Abierto. Pero ahí, Caro, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? ¿Cuáles son las dinámicas en las que los países postulan, se asuman a esto? Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, Anabel. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por el espacio y buenas noches con todos los que nos escuchan. Asimismo, reiterar que les invitamos a dejar cualquier duda o comentario en el Facebook Live. Efectivamente, la Alianza por el Gobierno Abierto ha existido mucho antes de que en Ecuador se implemente el gobierno abierto. De hecho, nos estamos integrando bastante tarde. ¿Y qué es esta alianza? Es una coalición de países que nace en el 2011 con el fin de implementar precisamente este modelo de gobierno. La alianza nació con 8 países y hoy por hoy tiene 79 y 20 gobiernos subnacionales. Entre esos 79 están casi todos los latinoamericanos. Nosotros fuimos de los últimos en entrar y todavía falta Bolivia y Venezuela. Y esta alianza lo que exige principalmente es que los países miembros cumplan una serie de requisitos en cuanto a transparencia,
participación ciudadana, transparencia fiscal y que generen planes bianuales de acción con compromisos puntuales, medibles, verificables para el plazo de 2 años, implementando todo tipo de políticas en estos ejes que Daniel nos comentaba. ¿Qué políticas las que realmente mejor se adapten? Hay miles de ejemplos de compromisos. Cada plan tiene sus propios compromisos creados de acuerdo a la realidad de cada país, entonces la alianza no impone nada, sino que más bien exige que estos planes surjan de la ciudadanía y tengan propuestas ciudadanas y sean propuestas acorde a las realidades. Y quiero destacar que algo que tal vez le hace diferente a la Alianza por el Gobierno Abierto de otros mecanismos multilaterales es la forma de medición. En algunos sistemas internacionales los estados simplemente se acercan cada cierto tiempo y dicen nosotros hemos cumplido con todo y este es nuestro estándar. Aquí no pasa esto. La lógica de gobierno abierto obliga a que siempre esté presente Estado, academia y sociedad civil. Por lo tanto, la Alianza por el Gobierno Abierto ha creado un mecanismo de revisión independiente en el cual están representantes de distintos estados, academias de distintos países y organizaciones de la sociedad civil, y ellos son los encargados de revisar el cumplimiento de estos planes bianuales de acción. De modo que no son los estados felicitándose entre sí como muchas veces pasa en espacios internacionales, sino que hay un control efectivo. E incluso las organizaciones de la sociedad civil pueden y se les motiva a que velen por el cumplimiento de los planes de sus propios países. Entonces, eso es en resumen la Alianza por el Gobierno Abierto, una coalición de países que exige la creación de planes bianuales de acción con compromisos puntuales adaptados a la realidad de cada país y que estos compromisos son verificados mediante este mecanismo de revisión independiente. Chévere. Cuéntanos un poquito más, ¿de qué se trata un plan de acción? Cuando nosotros escuchamos un plan de acción, ¿a qué estamos haciendo referencia? Un plan de acción es una serie de compromisos, es una estrategia, una serie de acciones para mejorar, en este caso, la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración. Entonces, los planes de acción son documentos que contienen, primero un antecedente, una serie de acciones que el país ya ha tomado hasta el momento en gobierno abierto, un contexto, y luego compromisos puntuales. Es decir, el país se compromete a crear una página web donde se publiquen estadísticas de la pobreza, pues así de puntual debe ser, y tiene una serie de hitos que van a permitir medir esta creación. Entonces, seguramente partirán de un diagnóstico de qué información está disponible, después una recolección de información de distintas entidades y después tal vez un diagnóstico con la ciudadanía de qué información es la que le interesa y luego la publicación. Entonces, tiene compromisos muy puntualmente planteados, con responsables, con plazos, y esos son los planes de acción. En el caso de Ecuador es un plan nacional, es decir, lo podríamos comparar con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional del Buen Vivir que fue antes. Es decir, es una política que es obligatoria, que pasa a ser, que debe ser cumplida por el Ejecutivo y en el caso de gobierno abierto, velada por la sociedad civil. Chévere, gracias, Caro. Pero bueno, tratemos de entender un poco también cómo está funcionando esto en Ecuador. Y ahí te voy a pedir, Marcela, cuéntanos un poco cómo ha sido el ingreso del Ecuador a la alianza del gobierno por el gobierno abierto. Bueno, muchas gracias, Anabel. Bienvenida. Muchas gracias por la colaboración de mis compañeros aquí y también por la invitación de Esquel y bienvenidos a todos a este espacio. Reiterando lo que justamente Daniel nos compartió, la Alianza para el Gobierno Abierto implica mucho voluntad política y es así que el presidente Lenín Moreno en su informe de la Nación el 24 de mayo del 2018 anunció la intención del Ecuador de formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Efectivamente, luego de cumplir ciertos parámetros que básicamente son criterios de elegibilidad que la Alianza para el Gobierno Abierto solicita que sus miembros cumplan, básicamente temas de transparencia fiscal, acceso a la información, por ejemplo, que nosotros tengamos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información nos ayuda bastante.
También que tengamos temas relacionados con la declaración patrimonial, tenemos una normativa también para ello, publicada en el 2016, y también que cumpla con ciertos parámetros de participación ciudadana. Nosotros cumplimos el 81% sobre un 100% de estos criterios para poder ser parte de la alianza como tal. Adicionalmente, la Secretaría General de la Presidencia de la República entregó una carta de intención para que Ecuador forme parte el 18 de julio de 2018 en Georgia. Y es así que nos comprometimos a dos cosas, siendo ya parte o miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto. Por un lado, a cumplir con la declaración de gobierno abierto y los parámetros que ésta establece, y por otro lado, a co-crear nuestro primer plan de acción de gobierno abierto. Para ello conformamos un grupo núcleo. Cada país tiene que conformar un foro multiactor. Un foro multiactor justamente que tenga una relación horizontal entre sociedad civil, academia y gobierno. En muchos casos también se incluyen otros sectores como el sector privado. En nuestro caso vamos avanzando ya que es nuestro primer ejercicio, pero internacionalmente valoran mucho que hayamos incluido a la academia desde el inicio en estos procesos. Actualmente el Grupo Núcleo de Gobierno Abierto Ecuador está conformado por instituciones del sector público como la Presidencia de la República, quien lidera esto a través de la Secretaría General, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desde Sociedad Civil, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo Faro y Fundapi. Desde Academia tenemos el acompañamiento constante del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, de la UTPL y de la Universidad de los Dos Hemisferios. Posteriormente a esto tuvimos en septiembre la visita de delegados de OGP para que nos puedan dar algunas guías respecto de cómo llevar a cabo el proceso acá. Tuvimos talleres con varios sectores, sector privado, academia, sociedad civil, un taller con gobierno también a nivel central, a nivel local, y también un tallercito con este grupo núcleo para que nos cuenten cómo debemos liderar esto acá. El grupo núcleo básicamente se encarga de liderar todos los temas relacionados, de promover todos los temas relacionados también con gobierno abierto acá, y sobre todo de coordinar la creación y la implementación y seguimiento y monitoreo del plan de acción de gobierno abierto. Actualmente, como les comento, estamos desde octubre del 2018 co-creando nuestro primer plan de acción. Hemos tenido mucha participación ciudadana relacionada con esto y esperamos poder ya comenzar con la implementación en este año, más o menos en septiembre del 2019. Así hemos recorrido. Muchas gracias, Marcela. Seguramente un camino en el que se han sumado diversos actores, desde Fundación Esquel. A lo largo de todos estos meses hemos estado muy de cerca siguiendo junto con Fundación Ciudadanía y Desarrollo la co-construcción de este plan, y claro, hemos visto que se hizo en varias ciudades, pero antes de que pasemos a contar y a relatar cómo se construyó el plan y de dónde sacamos todos los intereses de la población, queremos dar la bienvenida nuevamente a todas las personas que se van sumando a este espacio. Saludamos a Paula Mina, Beatriz Carrión desde Loja, Stalin Castillo, Erika Vélez. Nos han llegado algunas preguntas y las iremos comentando más adelante, después de que acabemos de escuchar algunas otras intervenciones de nuestros invitados e invitadas. Pero bueno, ahorita nos encantaría conocer un poco más de cómo fue el tema de la inclusión, porque hay un tema fundamental que se ha venido promocionando, y es que la co-construcción del Plan de Acción de Gobierno Abierto en el Ecuador ha sido un proceso inclusivo, diverso. Entonces nos encantaría contarle a la gente cómo ha sido esto, y también veo en varias preguntas el interés de cómo se siguen sumando, qué sigue haciendo la gente. Y ahí me encantaría preguntarte a ti, Caro, cuéntanos, ¿cuántas personas intervinieron? ¿De qué ciudades? Sí, efectivamente, Anabel. Bueno, nosotros, aquí cabe una aclaración. El Grupo Núcleo, para liderar el proceso de co-creación de este plan de acción, inició con una fase de recepción de propuestas. En este sentido, abrimos dos canales. Por un lado, la plataforma web gobiernoabierto.es, que además les invito a que la visiten porque es la que tiene información de todo el proceso, en la que habilitamos un formulario muy corto en el cual los ciudadanos debían dar sus datos de registro únicamente y plantear un problema y una solución relacionados a gobierno abierto. Tuvimos propuestas muy interesantes, pero sobre todo una
participación muy amplia. En esta plataforma tuvimos la participación de 276 personas, 170 hombres y 106 mujeres de diversos sectores, funcionarios públicos, empresarios, emprendedores, ciudadanos particulares, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, de organizaciones barriales, y funcionarios privados también que estuvieron muy atentos. Tratamos temas diversos, destacando el hecho de que el gobierno abierto es una política transversal. Tuvimos propuestas de salud, de seguridad, de justicia, de lucha contra la corrupción, de transparencia, de contratación pública, de participación ciudadana, de ambiente. Y por otro lado, hicimos talleres de co-creación en los cuales la ciudadanía recibió una pequeña introducción al gobierno abierto. Luego recibió una explicación metodológica de cuál va a ser el proceso de co-creación de plan, esto con el apoyo de un consultor internacional del BID, que fue quien diseñó la metodología. Y posteriormente se les pedía a los mismos ciudadanos que identifiquen sobre qué temas querían trabajar en función de los ODS. Y los temas más tratados eran los seleccionados para conformar 4 o 5 mesas de trabajo. En estas mesas un facilitador con mucha experiencia guiaba a la ciudadanía para hacer el mismo ejercicio de identificar un problema e identificar una posible solución alineada al gobierno abierto, definiendo asimismo posibles hitos, posibles plazos, responsables, las características de esta solución para que esté lo más delimitada posible. En estas 8 ciudades que ya Marcela les va a contar cuáles son, tuvimos la participación de 446 personas en total. Igual una participación bastante equitativa entre hombres y mujeres y sobre todo también de diferentes sectores. Cabe recalcar que estos talleres se hicieron en universidades, buscando que sea un espacio muy neutral, un espacio que invite mucho a la co-creación y al diálogo. Y aquí aplaudir la colaboración de ciertas universidades, la Universidad Eloy Alfaro de Manta, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Técnica Particular de Loja, que es parte del Grupo Núcleo, la Uniandes, sede del Puyo, la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil y la Universidad de La Suaya. Entonces, en estos espacios tuvimos la participación, pudimos tener, gracias a que se hicieron en la universidad, la participación de profesores, estudiantes, pero también funcionarios públicos que trabajan en oficinas de territorio y obviamente de la ciudadanía y de las organizaciones sociales de estas ciudades. Igualmente quiero destacar que estas cifras fueron presentadas a diversos visitantes que hemos tenido, de representantes de la Alianza por el Gobierno Abierto, a actores de Argentina, de Costa Rica, de Chile, y asimismo fueron presentadas en la 6ª Cumbre Mundial de la Alianza por el Gobierno Abierto en Ottawa, Canadá, que se dio en mayo, por la delegación de Ecuador, y todos han sabido felicitar este alcance y han sabido reconocer que es un logro muy grande para ser el primer Plan Nacional de Acción. Hemos recibido anécdotas de otros países que en su primer plan de acción tienen tal vez la participación de 20 o 30 personas, por lo que realmente nos debemos sentir muy orgullosos de haber recibido esta participación, que además fue muy fructífera. A pesar de ser un concepto nuevo, la ciudadanía entendió muy bien de qué va el gobierno abierto y supo hacer propuestas muy, muy válidas. Entonces, les invito nuevamente a visitar las redes de Gobierno Abierto y a dejarnos cualquier pregunta sobre el proceso en los comentarios. Gracias, Caro. Gobiernoabierto.es es la página que les invitamos a visitar para que nos puedan dejar sus consultas, sus comentarios respecto a todo este proceso que ha tomado aproximadamente ¿cuánto tiempo? Casi un año. Casi un año ejecutándose. Pero es muy interesante, hemos tenido entre lo virtual y lo presencial a más de 300 personas vinculadas a este proceso. Y me cuentan que esto ha sido a nivel nacional. Marce, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la distribución? ¿Qué ciudades participaron? Bueno, la idea era básicamente llegar a mucho territorio.
Trabajamos sobre la base de la planificación de las zonas de planificación que tuvimos. Lo que hicimos es trabajar básicamente sobre 8 ciudades, pero antes de pasar a ello, era importante también rescatar mucho de lo que Carolina dijo, y es que nosotros contamos con la colaboración, bueno, primero que tenemos una ventaja al ingresar un poco tarde a la Alianza para el Gobierno Abierto, que es lo que el día de hoy justamente en los eventos que estamos trabajando en estos momentos, que son Abre LATAM con Datos, nos encontramos con algunas personas de la comunidad de Gobierno Abierto y Datos Abiertos, y muchos de ellos nos han comentado que fue una ventaja de Ecuador ingresar un poquito tarde a la Alianza para el Gobierno Abierto, sobre todo porque nos hemos nutrido de las experiencias de la región, de las experiencias de muchos de los países también de fuera de la región, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y también acoger las mejores experiencias para aplicarlas en el país. Y es con esta visión que construimos esta metodología que Carolina mencionaba. Tuvimos apoyo, por ejemplo, de Costa Rica, de Uruguay y de Argentina para un poco validar esta metodología y poder hacerlo lo más ciudadano posible. Pero la idea es justamente trabajar a región, porque no podemos tener experiencias internacionales muy alejadas de la realidad de territorio. Es así que identificamos estos 3 países con algunos criterios, por ejemplo, que hayan ellos tenido ya 3 planes de acción co-creados, también que tengan una organización estatal y de una planificación similar a la nuestra, y por otro lado que hayan sido reconocidos por OGP con compromisos estelares o con procesos de co-creación estelares. Y es así que trabajamos ya desde el inicio sobre la base de estándares internacionales de OGP o de gobierno abierto, como la difusión de información, espacios o la co-creación, conformar y generar espacios y plataformas de desarrollo, de planificación, de normativas, en donde se involucre no solamente el sector público, sino los otros sectores. También la apropiación y toma de decisiones conjuntas, es decir, que se co-creen no solo propuestas, sino también se tomen decisiones. También contamos con retroalimentación internacional, tanto de estos pares internacionales que les había comentado, Costa Rica, Uruguay y Argentina, sino que las mismas personas de la Alianza para el Gobierno Abierto nos colaboraron con alguna retroalimentación al respecto. Y es así que los objetivos de nuestra metodología de co-creación son, primero, cumplir con esta co-creación de nuestro primer plan de acción. Segundo, que estas líneas de acción sean creadas con una perspectiva muy fuerte de participación activa constante y ampliada sobre actores de gobierno, sociedad civil, academia, y cada vez ir incrementando más actores de distintos sectores más específicos. Y sobre todo que trabajemos sobre la base de algo, porque es así que hemos alineado nuestro plan de acción de gobierno abierto a los ODS desde el inicio, y también ahí un poco relevando a la planificación más de desarrollo local. Es así que, como les comentaba Carolina, trabajamos sobre mecanismos multicanal, tanto del formulario web a través de nuestra página como mesas de co-creación. Estas mesas básicamente fueron 8, que ya mencionó un poco Carolina, que fueron en Ambato, en la Universidad Técnica de Ambato, en El Puyo trabajamos con la Uniandes, en Loja con la UTPL, en Cuenca con la Universidad de Cuenca, en Manta con la Universidad Laica Eloy Alfaro, en Guayaquil con la UES, en Ibarra con la Universidad Técnica del Norte, y en Quito trabajamos con el IAM. Es así que logramos trabajar sobre muchísimos temas, ya que el tema de gobierno abierto es transversal, tenemos políticas abiertas, es decir, que el gobierno abierto es una manera de llegar es el mecanismo para es la vía. Y es así que se trataron distintos temas como pobreza, salud, contratación pública, anticorrupción, ambiente, justicia, datos abiertos, participación ciudadana, seguridad ciudadana, instituciones sólidas, crecimiento económico, infraestructura, etc. En estas mesas de co-creación tuvimos una amplia participación y muy diversa también. Tuvimos grupos LGBTIQ, tuvimos personas ancianas, que fue muy interesante trabajar con el adulto mayor también para saber cuáles son sus necesidades en el ámbito de gobierno abierto y en el ámbito de la política abierta como tal. Sí, organizaciones de la sociedad civil, de ambiente, muy relacionadas con el tema anticorrupción también, al sector público. La idea, y sobre todo estas mesas, era que trabajaban de la mano sociedad civil, gobierno y academia, de forma que podían entre ellos discutirse y retroalimentarse, porque muchos de los espacios
cuando cooptas solo y eso es una mesa de academia, una mesa de sociedad civil, una mesa de gobierno, no nos conversamos. Entonces esos espacios eran muy riquísimos porque entre ellos nos retroalimentábamos y era como que, ok, entonces si academia está haciendo eso, sociedad civil también está haciendo lo mismo y gobierno está trabajando en lo mismo, entonces unamos esfuerzos para trabajar en algo en común. Eso creo que puedo acotar mucho de las mesas de co-creación y sobre todo que valoraron mucho que trabajemos en territorio, que intentemos llegar a como al menos a las 3 regiones naturales y también intentar llegar a zonas como el Puyo, que incluso nos dijeron que hubiéramos llegado más a Amazonía, pero hay procesos de co-creación que no llegan allá y nosotros llegamos. Entonces, eso les puedo comentar de las mesas por el momento. Buenísimo. O sea, a la final fue un beneficio para todo el proceso de gobierno abierto la entrada tarde porque hemos logrado aprender de las experiencias de los otros países, pero sobre todo se rescató muchísimo una diversidad de la población y otra la diversidad territorial y geográfica a la que logramos alcanzar. Eso realmente genera un impacto muy importante porque a la final, si bien no se puede hacer una consulta nacional sobre todo y sobre cada uno de los temas, sí logramos rescatar de manera plural todos los intereses. Y hay un tema súper interesante que tú mencionas, y es el tema de los ODS. Y aquí creo que es importante entender, así como hicimos la diferenciación contigo, Daniel, de qué es y qué no es gobierno abierto, que logremos entender que no solo está pasando en Ecuador, y es que el gobierno abierto también se conecta con la agenda de desarrollo global. Y ahí quiero preguntarles, ¿cuál es la relación, Daniel, entre los ODS y todo este proceso que hemos impulsado por gobierno abierto? ¿Cuál es la transversalidad ahí? Bien, antes de responder tu pregunta, solo quería hacer un comentario como para también contextualizar de alguna manera más desde la perspectiva de la legitimidad del proceso de co-creación en relación a la inclusión de las personas, ¿no? Entonces, Caro, Marcela nos han comentado un poco cómo se ha dado el proceso de co-creación y creo que aquí es importante que la ciudadanía entienda que el plan de acción lo que busca es rescatar las necesidades y las propuestas de la ciudadanía. No tiene una agenda gubernamental por detrás. Es decir, los compromisos que puedan ser parte del plan de acción van a responder a esas necesidades y a esas propuestas que han salido de la ciudadanía, de los actores no gubernamentales, de la academia, incluso de los mismos funcionarios públicos, pero digamos fuera de el sombrero oficial de servidor público, ¿no? Eso creo que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya también desde la perspectiva de la inclusión y con miras a la articulación a esta agenda global que tenemos hasta el año 2030, los objetivos de desarrollo sostenible eran fundamentales de transversalizar en el marco del trabajo que estábamos desarrollando a nivel metodológico. Esto no era parte del requerimiento de la Alianza por el Gobierno Abierto, nosotros lo implementamos porque considerábamos que era importante hacer esa relación entre las propuestas, que más allá que cumplan los parámetros de la Alianza por el Gobierno Abierto, también nos ayuden al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez que nosotros hicimos ya un análisis y una sistematización de todas las propuestas que recogimos, pudimos encontrarnos con unos datos un poco interesantes. Por ejemplo, que la mayor cantidad de propuestas, casi el 50%, correspondían al objetivo 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Entonces, algo nos querían también transmitir los ciudadanos cuando hacían estas propuestas, ¿no es cierto? Seguramente los problemas de corrupción, los problemas de transparencia, de participación, eran las necesidades más fuertes que sentían los ciudadanos y sobre las cuales buscaban también generar esas propuestas. Luego teníamos también, en orden de importancia, propuestas relacionadas con calidad, con alianzas para el desarrollo, con salud, pero que no llegaban al mismo nivel en términos de reiteraciones que las del objetivo 16. Entonces creo que eso también es importante en términos de un mensaje que nos pueden transmitir los ciudadanos respecto de las necesidades que se tienen. Y creo que es importante también rescatar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible porque es necesario que podamos hacer esa articulación no solo con la agenda global,
sino también con las prioridades que como país hemos identificado en nuestra planificación nacional de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas de estas propuestas que se han recogido están justamente alineadas al cumplimiento de estos objetivos. Lo importante es ver cómo se van potenciando las agendas de desarrollo y de planificación con las propuestas que vienen de la misma ciudadanía y que no necesariamente tienen en mente estas agendas como un norte para la gestión pública, ¿no? Sino que responden a esas necesidades, a esas vivencias, a esas carencias que pueden sentir desde la vida, desde el ámbito cotidiano y personal. Entonces creo que esto también nos entrega ese mensaje que vale la pena procesarlo, ¿no? Ok, y esto que tú mencionas también es muy importante, y es que el tema de cuando hablamos de gobierno abierto hablamos de diferentes sombreros, no es simplemente una agenda gubernamental, sino que es una agenda colaborativa que surge de un proceso de co-construcción donde han intervenido sociedad civil, universidades, academia, ciudadanía, entidades del gobierno, pero sobre todo bajo esta lógica de poner en común las necesidades e intereses que en el día a día, en lo cotidiano, como tú mencionas, Daniel, se está viviendo. Y bueno, ahí que quiero contarles que tenemos varias personas que nos siguen saludando desde Cayambe, nos saludan desde Cotacachi, nos saludan desde Loja, nos saludan desde Manabí, les mandamos muchísimos saludos. Gracias por sumarse a estos espacios, estamos atentos a sus preguntas. Al final de las intervenciones tendremos un espacio para ir respondiendo todas las que nos han ido llegando hasta este momento. Y bueno, ahí quiero abordar otro tema que me parece muy interesante, y es que nosotros ya hemos hablado de los distintos actores que han participado en este espacio, pero sí quisiera un poco caracterizar cuál ha sido el papel de cada uno de estos actores. En primer lugar, Marce, cuéntame un poquito, ¿cómo está? Tú nos hablabas de un grupo núcleo. ¿Cómo está conformado este grupo núcleo? Nos hablaste de un grupo de trabajo. Cuéntame un poco cuál es el funcionamiento, cómo se están activando estos grupos. Perfecto. Justamente como les comentaba, el grupo núcleo de gobierno abierto, que le hemos denominado por el momento así acá, estamos trabajando en el análisis de la gobernanza de esto, del modelo de gobernanza. Es posible que tal vez encontremos un nombre más simpático. En ese momento tal vez lanzaremos incluso una encuesta tal vez para ello, pero bueno, este foro como tal es tripartito en el Ecuador. Como les decía, está conformado por representantes de la sociedad civil organizada, representantes de academia y representantes del gobierno nacional. Que ya les mencioné, FCD, Fondapi y Grupo Faro de Sociedad Civil, Academia, y en UTPL, la Universidad de los Hemisferios, y en Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia, representando a la Presidencia de la República, el MINTEL y el Ministerio de Producción. Para todo el análisis de estas propuestas, 314 propuestas para ser exactas, ciudadanas, necesitaba este foro multiactor ayuda. Es así que convocamos a un grupo ampliado. En el ámbito del sector público, digamos así, se identificó aquellos actores fundamentales y esos actores muy acotados por competencias institucionales que iban a poder colaborar en el análisis, en la agrupación y en la integración de estas 314 propuestas para que puedan ser propuestas un poco más fuertes, más aterrizadas, más estructuradas, para que puedan conformar efectivamente un compromiso del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que en términos de planificación nacional son proyectos. Es así que identificamos alrededor de 15 instituciones del sector público y 15 un poquito más instituciones de academia o de sociedad civil. La idea era conformar un grupo ampliado que pueda organizarse a nivel de parejas de grupo de trabajo que tengan un match temático. Es así, por ejemplo, que conformamos parejas como el Ministerio de Ambiente con la Fundación Pachamama, que trabajan temas ambientales. El Ministerio de Trabajo con la Red de Profesionales de Cotopaxi, que trabaja temas relacionados con el ámbito de trabajo, el ámbito laboral, etc. INEC trabaja de la mano con DataLab, temas relacionados con estadística. El Ministerio de Telecomunicaciones trabaja con MediaLab, temas acotados a lo que es datos abiertos. Trabajan actualmente la política datos abiertos, la plataforma datos abiertos, todo lo relacionado con información.
Tenemos también, por ejemplo, el Ministerio de Producción, que es incluso parte del Grupo Núcleo que también se sumó a este foro como para poder trabajar un tema más técnico, más guiado, etcétera. El Ministerio de Producción trabajó de la mano con WeShare, el Ministerio de Educación trabajó con ustedes, Fundación Esquel, CENESID trabajó con el municipio de Quito, y ahí vamos incluyendo nuevos actores. Ahí está el primer actor que incluimos a nivel local. El Ministerio de Salud trabajó con el IAE. El MIDUBI trabajó con la Fundación Vinicio Ayala, temas relacionados con ciudades sostenibles, por ejemplo, temas relacionados con espacios públicos, relacionados también con temas un poco a nivel de vivienda. El Ministerio de Energía trabajó con la UDLA. El CERCOP trabajó con la IDA Escuela de Gobierno, que es parte de la Universidad de los Hemisferios. El MIES trabajó con Diálogo Diverso, la Fundación Danilo Manzano. DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Datos Públicos, trabajó con el IAE, y luego conformamos un grupo dentro del ampliado, un chiquito más ampliado, que trabajaba todos los temas relacionados con participación ciudadana, con temas de transparencia, con temas de control social. Entonces aquí nos metimos a trabajar Presidencia, el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí es otro actor de otra función que no es la función ejecutiva también, la Secretaría Planifica Ecuador, y de parte de sociedad civil trabajamos con el Centro Segundo Montes Mozo, Grupo Faro, la Universidad de los Hemisferios y etc. Para poder liderar este grupo, que era bastante amplio, aproximadamente eran más de 30 delegados en realidad, conformamos comisiones dentro del mismo grupo núcleo para poder liderar estos procesos. Es así que para este análisis de propuestas, la agrupación de estas, de la integración, trabajamos bajo la lógica de una comisión de grupo núcleo que podía liderar este equipo de trabajo ampliado. Es así que contamos con la colaboración de la Secretaría General de la Presidencia, representada por mi persona, para esta comisión. Por Fundapi, con Eduardo Béjar, también nos colaboró en este análisis, y el IAEN a través de Irma Jara, que son todos parte del grupo núcleo para liderar este equipo. Luego de que pudimos agrupar e integrar estas propuestas, de las 314 propuestas, lo primero que hicimos es identificar aquellas que se pueden trabajar a través de políticas de gobierno abierto o políticas abiertas, y aquellas que pueden ser consultas mucho más puntuales de los ciudadanos y que pueden ser respondidas de manera directa. Es así que trabajamos con las que se identificaron dentro de estas políticas abiertas y políticas de gobierno abierto, y distribuimos en las parejas para que puedan analizarlas de manera equitativa. Y de las 314 propuestas pudimos obtener 43 propuestas integradas que están siendo analizadas. Eso respecto del grupo de trabajo. Luego de esto conformamos otra pequeña comisión dentro del grupo núcleo, porque hay varias tareas que necesitan una atención especial. Es así que este equipo que está en este momento aquí, que es de FCD a través de Carolina, Daniel representando la Universidad de los dos Hemisferios, y mi persona de nuevo como Secretaría General de la Presidencia, trabajamos en el análisis de estas 43 propuestas para darles una puntuación. Esta puntuación, siendo así la etapa de evaluación de estas propuestas, calificamos dos cosas, que son la factibilidad y la relevancia. La factibilidad de estas propuestas básicamente a nivel de ahí habían dos aristas de evaluación. Por un lado, la factibilidad, como les digo, que es la capacidad de poder realizar esta línea de acción, y la trabajaron a través de la puntuación de la institución pública responsable, identificada por competencia, y tenemos la particularidad que se identifica, además de institución pública responsable, una organización de la sociedad civil o una universidad que pueda ser contraparte para tener un tema de control social y colaboración activa entre no solo gobierno, sino gobierno con sociedad civil o academia. Y nos encargamos de hacer otro análisis, que es la evaluación de relevancia. Y lo que hicimos con la relevancia es prácticamente identificar el número de reiteraciones, es decir, cuánta preocupación ciudadana hubo respecto de este tema, el impacto potencial que puede tener esto en relación a la problemática identificada inicialmente. Y lo que yo siempre digo es que no hemos trabajado sobre la base de nada, sino que hemos venido haciendo gobierno abierto sin saber qué es gobierno abierto, y es así que tenemos muchos instrumentos que a nivel normativo, a nivel planificación, pueden alinearse con esto, así que también identificamos aquellos instrumentos normativos y de planificación que se alinean con estos compromisos de gobierno abierto o propuestas.
Entonces, así hemos trabajado de grupo, núcleo, con grupo de trabajo ampliado, con comisiones específicas para esto, y es así que la idea es siempre mantener esta relación horizontal de gobierno con sociedad civil, academia y los actores de los diferentes sectores que se vayan sumando. Muchísimas gracias, Marce. Claro, entonces en todo este proceso responde 314 propuestas, no es cosa menor. ¿Y cuál es la meta de propuestas que deben incluirse en el plan de acción? Bueno, ahí OGP considera importante tener un número que sea ambicioso pero que sea cumplible. Se han visto casos a nivel internacional en los que planes de acción han tenido como 60 propuestas y más y no han logrado cumplir el 50% al menos de estas. Es así que nosotros sí somos ambiciosos, pero al mismo tiempo queremos cumplir con todos los ciudadanos estos compromisos y que sean efectivamente, verificables. Y es así que la Alianza para el Gobierno Abierto recomienda que sean entre 5 y 15, entonces nosotros hemos llegado al acuerdo que sean como unos 10 compromisos, que podamos cumplirlos y que sean efectivos. Chévere. Bueno, aquí también preguntarles a Carolina y a Daniel. Caro, cuéntanos, ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil aquí? Porque generalmente durante varios años el trabajo ha sido cómo hacemos incidencia, cómo generamos propuestas. ¿Qué han hecho las organizaciones de sociedad civil? Cuéntame brevemente, por favor. Bueno, primero aclarar que para nosotros desde FCD el hecho de pertenecer a la Alianza por el Gobierno Abierto es un logro muy grande, es algo por lo que habíamos estado luchando cerca de 4 años ya. Y esto ha marcado un antes y un después en la forma de incidencia, porque hemos visto la voluntad política del gobierno de trabajar con organizaciones de la sociedad civil bajo esta lógica de gobierno abierto. Entonces, para nosotros esto ha significado un cambio de ya no hacer incidencia exigiéndole al gobierno o atacándole al gobierno o recalcando lo malo del gobierno, sino hacer una incidencia construyendo propuestas de manera conjunta. Por ejemplo, en vez de decir que exigimos más transparencia, ahora podemos decir que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo somos parte del grupo núcleo, somos el punto de contacto para la sociedad civil y que de esa manera hemos participado en este proceso que ya les hemos contado, reuniendo las propuestas de la ciudadanía para lograr un plan nacional de acción. Es decir, podemos decir que ya no somos los veedores del gobierno, los que criticamos al gobierno, sino que más bien estamos trabajando de la mano y hemos sido parte de un proceso nacional bastante importante. Entonces, hacer hincapié en esa forma de incidencia, de propuesta, de trabajar de la mano, siempre y cuando eso sí nos ciñamos a los principios de gobierno abierto y a los principios del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y demás. Y por otro lado, creo que es fundamental que el rol de la sociedad civil sea incluir a otras organizaciones sociales. En los espacios de gobierno abierto en los que FCD ha participado, siempre se habla de que hay una élite de gobierno abierto y de que las organizaciones que participamos somos los sospechosos de siempre, es un término que siempre usamos en FCD, porque somos los únicos que sabemos y pues siempre estamos las mismas organizaciones de distintos países y las mismas caras. Entonces, realmente pensamos que es fundamental que este proceso nos sirva para incluir a más organizaciones de la sociedad civil. Es por eso que en los talleres previo a los talleres de co-creación, nosotros buscamos un contacto con organizaciones de la sociedad civil locales, les explicamos lo que es el gobierno abierto, les explicamos lo que hace Fundación Ciudadanía y Desarrollo y les invitamos de manera directa a participar en el proceso. Esto ya nos ha permitido tener una especie de red bastante importante de organizaciones de distintas ciudades del país, pero adicionalmente hemos querido darle formalidad a este tipo de mecanismo mediante el establecimiento de una red nacional por la transparencia y el gobierno abierto. Ahora estamos en un proceso de construcción de un modelo de gobernanza de esta red y hemos hablado de que tal vez no debería ser una red solo de organizaciones de la sociedad civil, sino de actores no gubernamentales en general.
ampliándolo a académicos, a ciudadanos que tengan preocupación y que quieran involucrarse en este proceso, a organizaciones de hecho y de derecho que tengan o no personería jurídica, de pronto a periodistas o a creadores de opinión, y el objetivo es que esta red sea de la que salga quienes nos tomen la posta en el grupo núcleo para el próximo plan de acción. Entonces, esta red por el momento está siendo coordinada por FCD. Nosotros les hemos mantenido a los miembros informados de todo el proceso de gobierno abierto. Buscaremos que desde sus campos de acción vigilen los compromisos que más les interesan y en los que más pueden tener experticia, porque además no todos somos expertos en todos, entonces es muy importante trabajar juntos para lograr mejores resultados. Y luego en el modelo de gobernanza se definirá cómo se eligen a los próximos miembros de la sociedad civil para el grupo núcleo. Chévere. Claro, y aquí regreso a ti con una de las preguntas que nos ha llegado y es, ¿cómo hacen otras organizaciones para sumarse a este proceso de gobierno abierto? Precisamente, como digo, el espacio está abierto. Tratamos de que esta red sea efectivamente una red nacional de gobierno abierto. Si es que vamos a vigilar un plan nacional, no nos queremos quedar con organizaciones de Quito o con las organizaciones aliadas de FCD. Y viene la cuña aquí para que sigan las redes de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pongan en contacto con nosotros porque nos interesa integrar a nuevas organizaciones en esta red. Chévere, Caro, muchísimas gracias. Daniel, cuéntame, ¿y la academia cómo está participando? A la vez, aprovecho para presentarte una de las preguntas que nos ha llegado a través de nuestras redes, y es, ¿cómo se puede llevar estas discusiones sobre gobierno abierto a más universidades? Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los principales roles que hemos tenido desde la academia, desde la perspectiva de difundir el conocimiento de lo que es gobierno abierto y la discusión sobre este modelo de gobierno abierto. ¿Cuáles son los beneficios, los retos que implica, no solo para el gobierno, sino para la sociedad en sí? Desde que inició el proceso de co-creación y quizá un poco antes, empezamos a generar espacios de discusión, foros, conversatorios, seminarios, en algunos con expertos internacionales que nos ayudaban también con la experiencia que se habían generado ya en otros países y en otros ámbitos, justamente para empezar a poner en agenda el debate de este tema, que como tú mencionaste al inicio no es todavía muy conocido en el país y no era muy conocido dentro de la misma academia. Entonces, esta serie de espacios que se han podido generar y que no son muchos, han ayudado a eso, ¿no? Pero por otro lado también, y un poco alineados a los procesos sustantivos de las universidades, la investigación tiene mucho potencial también para poder un poco mirar, como ya decía Marcela, tenemos procesos a nivel regulatorio, a nivel político, pero también de prácticas respecto de los ejes de gobierno abierto, sobre transparencia, sobre participación, que se pueden rescatar ahora con esta lógica de gobierno abierto y mirar qué es lo que tenemos, cómo ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo podemos mejorar también, ¿no es cierto? La articulación de la academia en los espacios de co-creación creo que fue muy importante. Caro lo mencionó, el ofrecer un espacio quizá un poco más neutral, más académico, de alguna manera potenció la convocatoria para que los actores sientan la tranquilidad de ir, de proponer, de trabajar con los actores gubernamentales también. Entonces creo que esos han sido los principales roles que se han tenido en este momento. Pero ahí creo que también es importante como rescatar que este modelo de foro multipartícipe y que no solo está funcionando en la lógica de gobierno abierto, sino en otros espacios multilaterales, también están facilitando la participación de otros actores no gubernamentales como la academia. Y creo que eso es importante, ¿no? Y hay que aprovechar este momento que tenemos para que las universidades también se motiven a sumarse a los procesos. Yo mencioné al inicio de mi intervención que Quito ha desarrollado también ya un trabajo en términos de gobierno abierto y se conformó un consejo consultivo que es un órgano, si bien asesor,
que se establece como parte de la política pública de gobierno abierto de la ciudad y que tiene a su cargo, por un lado, la construcción del plan de acción que se entregó al alcalde en febrero de este año, pero por otro lado, también el seguimiento al cumplimiento de ese plan de acción. Y este foro multipartícipe también incluyó a la academia, incluyó a las organizaciones de la sociedad civil, pero también al sector privado, inclusive a la economía popular y solidaria. Entonces hay una estructura civil en el que está Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está Grupo Faro, está la Fundación Pachamama, está el Centro de Estudios de la Energía y estamos nosotros como Universidad de los Hemisferios impulsando desde la sociedad civil, desde el ámbito no gubernamental, para el ingreso de Ecuador a esta iniciativa que tiene algunas similitudes también con el modelo de gobierno abierto. Entonces creo que estos espacios a veces multilaterales también nos ofrecen y nos dan el potencial para que los actores de sociedad civil y de academia puedan vincularse y tener una incidencia mucho más directa desde la propuesta y no, como decía Caro, desde la oposición o desde la crítica, sino de siendo actores corresponsables que participan en los procesos de generación y de gestión de las políticas públicas. Chévere. Y bueno, como siempre en estos espacios, Caro, Marce, Daniel, nos llenamos de un montón de temas y el tiempo nos va quedando corto. Quisiera compartir con ustedes algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Una de ellas era precisamente cómo más organizaciones pueden sumarse, cómo compartimos estos espacios también en otras universidades. Y David Muñoz nos llega con una pregunta que nos dice que la base para la identificación de un problema social requiere, antes de dar soluciones, el acercamiento como estadísticas e información. Y él nos dice, ¿cómo mediante el gobierno abierto se puede garantizar que la información sea considerada y garantizada en el tiempo como un bien público? Ya. Bueno, justamente en el marco de Relátame con datos que estamos actualmente, y creo que recae muy bien la pregunta en esos dos ámbitos, y es que lo importante es democratizar la información. ¿Y cómo democratizamos la información? Es dándole el valor público que requiere. ¿Y cómo lo hacemos? A través de gobierno abierto, porque el gobierno abierto es la forma de hacer las cosas de manera mucho más democrática. Y es así que el tema de gobierno abierto es tan transversal que deberíamos, y ahora la discusión se daba en ese sentido, de que deberíamos generar espacios de co-creación desde el inicio para identificar cuáles son las necesidades de información y poder, incluso información existente, poder reciclarla y la que no existe poder producirla, pero sobre la base de la identificación de necesidades, para que una vez que se produzca, luego de producirla, se analice y se creen estadísticas, estas estadísticas sean efectivas sobre la base de las necesidades para poder satisfacer esas necesidades identificadas y que no se genere estadística, información y etcétera, que tal vez no sea realmente utilizada. Es así que le damos el valor público sobre la base de un aspecto de co-creación, sobre todo, digamos, la línea de transaccionalidad de la información. Incluso luego, para poder darle sostenibilidad a esto, porque muchas veces se da la producción de información sin una visión de prospectiva. Y es así que, para darle sostenibilidad a esto, es necesario trabajar esta información con base en proyecciones también. Chévere. Y ahí quiero compartirles adicionalmente una pregunta que nos llega de Dolores Silva desde Cayambe y nos dice, tomamos en cuenta que el gobierno abierto es una iniciativa multilateral, pero ella tiene especial preocupación sobre cómo le vamos a dar seguimiento a todas las propuestas que hay y le pone especial énfasis en cómo el gobierno actual va a conectar todas estas propuestas para que efectivamente las instituciones públicas, junto con sociedad civil, academia y demás actores, den cumplimiento a las propuestas que nos estamos proponiendo en el plan de acción. Sí, bueno, aquí queremos hacer un anuncio bastante importante para la ciudadanía y una invitación. Desde el Grupo Núcleo hemos preparado un informe de tracking, un informe de seguimiento que va a estar próximamente disponible en nuestra plataforma web Gobierno Abierto EC. Entonces, este informe lo que busca y va a estar vinculado a esta plataforma es que el ciudadano pueda efectivamente dar seguimiento a su propuesta.
hemos trabajado bastante duro de la mano de la Presidencia de la República específicamente para recopilar todas las propuestas y darles una respuesta de lo que ha pasado. Es decir, su propuesta de pronto no fue tal vez tan relativa al gobierno abierto o estaba relacionada solo a una queja muy puntual, o sí efectivamente fue una propuesta válida y está considerada dentro de las propuestas finales y de los compromisos finales que queden en el plan de acción. Entonces, próximamente vamos a tener esta plataforma ya cuando tengamos los compromisos definidos en los cuales la ciudadanía va a poder saber qué pasó con su propuesta. Nos interesa bastante porque hay muchos procesos de co-creación en los que de pronto uno va, da ideas, le va muy bien, todo bonito en el día, pero después no sabe qué pasó. Entonces, es muy importante para nosotros mantener la transparencia del proceso y por eso hemos preparado esta plataforma que está próxima a lanzarse a través de la página web gobiernoabierto.es. Pero asimismo queremos recalcar que, como ya se ha dicho varias veces aquí, hay una voluntad política bastante importante y desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo personalmente nos parece importante que la Presidencia de la República está liderando esto porque de esa manera sabemos que se puede trabajar articuladamente con los diferentes ministerios encargados de implementar los compromisos, es decir, la Presidencia de la República obviamente se apoya en sus ministerios, son su equipo de trabajo y puede dar la directriz de cumplir con estos compromisos. Pero por otro lado, como ya habíamos dicho, no queda solo en manos del sector público, sino que el grupo núcleo que está conformado por academia y por sociedad civil también tiene el rol de cumplir, de verificar su cumplimiento. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo intentamos que desde la Red Nacional por la Transparencia y el Gobierno Abierto se dé seguimiento a esto y a su vez obviamente tenemos el apoyo de la Alianza por el Gobierno Abierto que tiene este mecanismo de revisión independiente bajo esta misma lógica horizontal de integración de los tres actores para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del plan de acción. Chévere, gracias Carolina. Y con eso estamos respondiendo las preguntas que nos han llegado, bueno, algunas de las preguntas que nos han llegado en esta noche al foro. Y ahí quiero darles un momento para que cada uno vayamos interviniendo. ¿Qué es el último mensaje que quisieran dejar ustedes respecto al gobierno abierto? Y con especial énfasis para promover la participación de quienes nos miran, de quienes van después a revisar este video. ¿Qué les pueden decir ustedes? Bueno, yo creo que el gobierno abierto sí es una forma de hacer las cosas como ya les decía, y yo creo que no se aplica únicamente a un modelo de gobernanza a nivel Estado, sino que el gobierno abierto puede aplicarse absolutamente a todo, a cualquier proyecto práctico a nivel empresarial, por ejemplo, a cualquier proyecto incluso académico, en el cual no se trabaje únicamente desde la arista de un actor, sino que se involucre a otros. Adicionalmente, creo que es importante que el gobierno abierto, si bien es nuestro primer ejercicio, hemos involucrado ciertos actores, pero como su nombre lo indica, gobierno abierto, la idea es ir involucrando a más actores cada vez más y al menos nuestro objetivo como gobierno nacional es pasar de un gobierno abierto a un Estado abierto, que involucre no solo a la función ejecutiva, sino al resto de funciones, relevando, rescatando e impulsando y promoviendo iniciativas que ya se han dado desde parlamentos abiertos, desde temas de justicia abierta, etcétera, y al mismo tiempo impulsando el tema local a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que son aquellos gobiernos próximos y más cercanos al ciudadano, en donde se puede explotar muchísimo la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial con participación ciudadana y también participación a nivel de presupuestos, en donde es más importante la rendición de cuentas. Gracias, Marce. Daniel. Bueno, yo creo que lo más importante es incrementar la demanda. Si la ciudadanía, si los actores no gubernamentales presionan a los actores gubernamentales en cualquier nivel de gobierno para avanzar en esta lógica de gobierno abierto, va a ser la oportunidad de transitar hacia una lógica diferente de gestionar lo público. Si los ciudadanos no nos empoderamos, si la academia tampoco se interesa para investigar, para formar sobre estas temáticas, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces creo que está en nosotros mismos también abrir ese camino.
Creo que lo poco que hemos avanzado en el país en estos meses da cuenta de que es posible y que ese camino recorrido está también atrayendo miradas de otros actores gubernamentales. Está muy en la mira el proceso que estamos haciendo a nivel Ecuador y que tiene ese potencial de réplica a nivel de los gobiernos locales también y de las otras funciones del Estado. Pero yo insisto, está en nosotros el poder incentivar esa demanda para que nos escuchen, para que nos hagan partícipes de los procesos de toma de decisiones, en los procesos de gestión pública. Si nosotros no asumimos esa corresponsabilidad como ciudadano, difícilmente el gobierno va a buscar esos espacios. Entonces, es necesario que haya esa voluntad política desde el sector público, pero también este cambio de mentalidad en los ciudadanos. Chévere, gracias Daniel. Caro. Bueno, de mi parte, destacar una frase que dijo Marcela: no estamos trabajando sobre la base de la nada. El gobierno abierto muchas veces se ha dicho que tal vez es algo que ya existía sin saberlo. En Ecuador fuimos el primer país o de los primeros países de la región en tener una ley orgánica de transparencia y acceso a la información. Nuestra ley ya tiene 15 años. Asimismo, ya contamos con una ley de participación ciudadana. Tenemos, por ejemplo, presupuestos abiertos, mucha información sobre las finanzas públicas. Tenemos la obligación de los funcionarios de presentar una declaración juramentada y hacerla pública a través de la Contraloría General del Estado, y estos son esfuerzos que en otros países recién se están planteando en sus terceros, cuartos planes de acción. Entonces es muy importante destacar estos logros que ya los habíamos tenido, pero también reconocer lo importante que es darle institucionalidad a todos estos mecanismos a través de un mecanismo multilateral de una tendencia global como es la Alianza por el Gobierno Abierto. Y por otro lado, invitar a la ciudadanía, sí, a que se empodere de estos derechos, como bien dijo Daniel, de que su rol no está solo en votar cada 4 años por un presidente o por un alcalde, sino en participar activamente en la toma de decisiones y exigir al gobierno el involucramiento en esta toma de decisiones. Entonces, asimismo, invitarles a que sean parte del proceso de gobierno abierto, ya sea a través de las redes sociales siguiéndonos o a través de los diferentes eventos que se siguen dando. Y en este sentido quiero hacer un anuncio importante. El día de hoy recibimos a cerca de 300 representantes de diferentes países de toda la región en un encuentro de sociedad civil llamado Abre Latam, que es el encuentro sobre datos abiertos más importante de la región. El día de mañana y el día viernes tendremos la visita de autoridades en una conferencia oficial llamada Con Datos. Estas dos están en su 7ª edición, se han hecho en diferentes ciudades de Latinoamérica y por primera vez en este año se están haciendo en Quito. Entonces, invitar a la ciudadanía también a que siga las redes de Abre Latam y Con Datos y las redes del Grupo Núcleo, ya que estamos compartiendo una serie de información que se genera tanto en Abre Latam en Con Datos, que son eventos muy importantes para nuestra ciudad. Chévere. Muchísimas gracias a todos. Desde Fundación Esquel Click, Ciudadanía y Desarrollo, la Secretaría General de la Presidencia y la Universidad de los Hemisferios, les agradecemos por habernos sintonizado y haber estado conectados junto a nosotros para descubrir más sobre qué es gobierno abierto. Tenemos algunas certezas, estoy claramente segura que nos quedan algunas dudas que iremos resolviendo, pero les invitamos a toda la ciudadanía y a quienes nos miran, a las organizaciones sociales y demás actores, que se conecten con todo este esfuerzo para la construcción del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Aquí estamos dando recién el primer paso y que el proceso continúe depende de la participación de todos y todas. Hasta eso llegamos con este Foro Click. Buenas noches y será hasta una próxima ocasión. Gracias, Anabel.